Buenas noches, vamos a realizar una entrevista para el curso de Emprendimiento y Negocios Sostenibles. Y bueno, ¿podrías presentarte, por favor? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Les habla Walter Inga Paredes. Actualmente soy asistente legal de la empresa Comdata Group y en esta oportunidad se van a plantear distintas preguntas a las cuales estaré muy abierto a responderlas. Ok, perfecto. En primer lugar, ¿me podría mencionar qué tipo de controversias podrían surgir de un arrendamiento? Eh, cuando entramos al campo de los arrendamientos es muy interesante ver el aspecto antes de abarcar todos los temas legales, ver con quién se está tratando, ver de quién se trata, ver si tiene algún impedimento legal también para contratar. Bajo esta esfera, vamos a decir así, de información, hay muchos tipos de entidades que te pueden brindar la información certera con la cual tú puedas sentir seguridad de a quién le estás confiando el inmueble o el espacio al cual tú le vas a destinar. Esto es muy interesante porque nos evita de repente incluir o aceptar cierto tipo de trato con una persona que de repente sea un moroso en el sistema financiero, un moroso de repente en el sistema civil, algún tema, alguna demanda que nosotros desconozcamos. Entonces, antes que nada, me parece, bajo mi criterio, que es muy interesante ver qué clase de persona es la que se está acercando a nosotros para requerir este tipo de servicios. Perfecto. Y por otro lado, ¿qué mecanismos legales existen como para proteger a las partes involucradas en los arrendamientos? Ahí es muy interesante mencionar lo que comúnmente se escucha es brindar una garantía, ¿no? Una garantía en compensación de algún desperfecto que surja de repente algún daño al bien, al inmueble o aparte de los implementos que posee este espacio. En primer lugar, considero que es la garantía como tal, ¿no? De repente, pocas veces suele ocurrir que se trata de un tema material, vamos a decirlo, un bien o algo que sea de posible cuantificación. Esto quiere decir sea algo que tenga valor económico o lo comúnmente lo que se estila es brindar dinero. Y esto por un aproximado de repente como que te piden 2 meses de adelanto, no sé si habrás escuchado, pero suele darse así, ¿no? En este tema. Y esto es para garantizar ciertos desperfectos. Ahora, muy aparte de eso, como otras soluciones o otras garantías, al momento de celebrar los contratos o de estar en negociaciones en esa etapa, siempre es bueno fijar unos puntos dentro del contrato que se llaman cláusulas. Esas cláusulas son párrafos específicos donde tú especificas qué le pasa a cada una de las partes si no cumple con su labor o si no cumple con su obligación. Es decir, si tú y yo celebramos un contrato, ¿qué me pasa a mí si de repente no te pago en un mes o no te pago en 2 meses y así sucesivamente? Eso, todo lo que tú quieras o todas las medidas que ambas partes estimen pertinentes, se deben de citar en ese contrato para que después de pasado cierto tiempo no busquen de repente desconocer lo que desde el inicio ya pactan, pues, ¿no? Ahora, cabe resaltar que este contrato siempre es bueno que en la medida de lo posible sea legalizado ante un notario de mera formalidad, ¿no? Para que también esto sirve como medida de seguridad actual. No sé si habrán escuchado sobre el tema del desalojo, pero actualmente hay otra modalidad que es un desalojo notarial. Esto sirve para evitarnos concurrir a distintas entidades e iniciar los juicios que siempre se hacen y demoran la vida, y al final aparentemente todo apunta a que tu bien todavía no lo vas a recuperar. El desalojo notarial es un poco, por decirlo así, quizás un poco más sencillo, porque te acercas ante un notario, le llevas tu contrato, muchas veces también te piden, como te comentaba antes del video, las iniciales son FUA, FUA, que es Formulario Único de Alquiler. Entonces, eso sirve para presentar como uno de los requisitos y garantizar tu contrato, ¿no? Y cuando quieras o surja algún impedimento, demostrar que tienes un contrato y tienes tu formulario y con eso ya inicia tu proceso. Y es un poco más sencillo el tema del recupero del bien, ¿no? Ok, está bien, perfecto. Y, por ejemplo, otra pregunta. En el caso de los vehículos, por ejemplo, ¿qué posibles controversias se podrán surgir al arrendar como que un espacio para un vehículo?
Primero, considero que siempre es prudente ver esto. Me hablas de un espacio de alquiler como que vamos a adaptarlo, vamos a decirlo así, es un garaje, es un espacio en el Sí, que claro, como un estacionamiento. siempre es bueno determinar cuál es el tipo de la zona, pues, ¿no? De repente, para no excedernos en las limitaciones, mucho de esto tiene que ver con las municipalidades, tienen bastante importancia acá porque tú vas a hallar cuál es la clasificación que tiene de repente determinado predio, es decir, determinada casa, determinado edificio o como quieras denominarlo. Siempre es bueno ver el tema municipal para ver que también no se transgredan leyes o no se transgredan de repente alguna multa. Tú simplemente destinaste, pintaste todo, pusiste estacionamiento, listo, pero de ahí te cae fiscalización municipal y ¿en qué momento pasó? Siempre es bueno verificar la clasificación del predio y eso con la finalidad de resguardar que si se está destinando cierto espacio para abarcar una cantidad específica de vehículos, esto también, de ser posible, suscribirlo en el contrato y las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, si es una vivienda, determinar hasta qué cantidad de vehículos van a estar de repente de forma externa o de forma interna. De repente puede ser que tengan un espacio dentro del todo el edificio y cierta clasificación usualmente se le pone de repente el sótano uno, sótano 2, A, B, C, le corresponda efectivamente a la persona, ¿no? Y esto, de ser posible, hacerlo público, ¿no? Para que quien se entere no deje, vamos a decirlo así, su carro un día donde no le corresponde y también surjan problemas entre propietarios, vecinos, ¿no? Siempre es bueno ver cuál es la finalidad del garaje, ¿no? Es distinto de repente para una empresa, que es mucho más amplio, es distinto de repente para oficinas, que también va a ser más amplio que para casas o viviendas, donde el espacio de repente es un poco más reducido. Ok, sí, gracias. Otra pregunta. ¿Qué tipo de contratos deberían celebrar las partes involucradas? Bueno, usualmente mi opinión en este punto es parte de un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es, yo te brindo el espacio donde tú vas a dejar el bien, llámese el auto, el vehículo, la moto, y tú me vas a dar en contraprestación el dinero. Hay otras modalidades de contratos, de repente esto entraría mucho en detalle con las normas y todo, pero bajo mi idea y lo más sencillo y lo que más se acostumbra a ver en estos tiempos es esta forma, ¿no? La forma cotidiana de me entregas dinero y yo te entrego el espacio, ¿no? Bajo un tiempo determinado y bajo las garantías que te comenté hace un momento, bajo las seguridades y y los requisitos que se le debe de pedir para tener una seguridad al momento de arrendar. Sí, perfecto. Y para cerrar, ¿cómo deberíamos proceder para atender las controversias de ambas partes? Bueno, eso es un aspecto bastante importante porque actualmente es uno de los aspectos más complicados quizás en algunos arrendamientos, cuando la persona, o sea, la parte de la que tú le estás arrendando desconoce. Entonces, para evitar eso, como te digo y como te he mencionado, siempre es básico el tema del contrato. Tú sabes que el papel soporta todo. En el contrato tú tienes que plasmar todo lo que es esencialmente vinculante entre ambos. Esto es decir, como te comenté, las obligaciones entre ambas partes. Partiendo de ahí, yo creo que se tiene bastante conocimiento de qué pasa si uno no cumple con su obligación y el otro no. Yo creo que sería como que una primera medida, como que para que la persona sepa, oye, si no haces esto, te va a pasar esto. Uy, no, mejor no, ¿no? Entendiendo que son personas con bastante, con conocimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en primera mano sería el contrato. Segundo, como te mencioné también, las cláusulas. ¿Por qué? Ya siendo un poco más detallista, en las cláusulas tú puedes poner que si una persona no va realizando los pagos mensuales, se está sujetando al pago de una multa, al pago de una mora, al pago de algo adicional que no le corresponde, pero por su actitud negativa que me perjudica a mí, yo te voy a recargar más pagos, pues, ¿no? Sumado a eso, de repente te atrasas 3 meses, ya sales del departamento, sales en este caso, el garaje, y no hay fundamento que sustente eso, ¿no? Tú estabas avisado desde el inicio del contrato, ya no tengo que decirte nada, simplemente te mando tu carta para que desalojes el predio, retires el vehículo y listo, ¿no? Solucionado por ese lado.
Yéndonos un poquito más precisos, ya como te comenté, el tema de los desalojos, que la vía normal es la vía civil como siempre, pero hay una medida excepcional que es este desalojo notarial, que, bueno, tiene toda una amplia gama de precisiones, de requisitos, de formas, plazos, pero lo importante es saber que con tu contrato y con tu formulario, el FUGA que te comenté, nos sirven de carta para acercarnos a la notaría y comenzar el proceso ya no en un juzgado, o antes de llegar al juzgado, comenzarlo vía notarialmente y que la notaría se encargue de ejercer comunicación directa con la persona que te estaba deudando, pues, ¿no? Esa es una salida bastante novedosa que se espera que solucione o amilane un poco la carga que lleva todos los juzgados actualmente. Y perfecto. En caso de no poder ir a la notaría, el otro Bueno, proceso más se inicia el engorroso proceso es ir al juzgado. vía judicial, exacto. Ah, ok, Se ok. recaba, se envía todos los requisitos, si tuvieses garantía o no, también se hace mención que la garantía no cubre de repente, ¿no? Usualmente la garantía, te pueden decir, yo te dejé tanto dinero para que uses eso, ¿no? Pero de repente la garantía es mínima a lo que actualmente me vienes adeudando. Sumado a eso, en vía judicial, debes saber que se le puede recargar montos como indemnizaciones, daños y perjuicios, los costos del abogado, costos del juicio y todo lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, pero eso es un poco más engorroso y lleva más tiempo, para serte sincero. Ya, ok, perfecto. Eso sería todo, en verdad. Muchas gracias. Listo, hasta luego.